Bien, continuemos entonces con nuestro modelo y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. La primera cosa que hicimos fue le colocamos un nombre, una descripción, escogimos las normas, o sea, los códigos mediante los cuales estamos haciendo el análisis del diseño. Fijamos aquí la resistencia del concreto, como las estructuras de concreto reforzado. Fijamos aquí la resistencia de los concretos para los diferentes elementos estructurales. Losa, cimentación, pozos romanos, columnas, muros, etcétera. También escogimos aquí el acero. Tenemos varias opciones de acero. Vamos a coger grado 60. Y acá eventualmente en la parte derecha habíamos fijado la parte, aunque no la vamos a utilizar en este ejercicio, escogimos la resistencia de los aceros laminados en frío y los laminados en caliente. Por último, habíamos escogido aquí todo lo pertinente a los parámetros sísmicos de nuestro proyecto. No voy a entrar en detalle porque ya lo expliqué, pero simplemente un recorderis de qué fue lo que hicimos. La otra cosa que hicimos fue introducir las columnas y las fuimos introduciendo de acuerdo a las cotas o las luces que yo tenía en mi proyecto. Yo tenía 5.9, 6.1, 6.8 en el sentido X, y en el sentido Y tenía estas cotas que ustedes ven ahí, 6.9, 6.2 y 6.7. También utilizamos varios tipos de secciones de columnas. Utilizamos columnas circulares, columnas cuadradas y columnas rectangulares. Las columnas rectangulares las colocamos con dos orientaciones, o sea, orientadas el lado largo en el sentido de la Y también orientadas el lado largo en el sentido de la X, como estas que están viendo aquí. Lo siguiente que hicimos fue definir los ejes de cada una de estas columnas y colocamos tanto los ejes literales como los ejes numerales. Y una vez teníamos los ejes, entonces comenzamos a colocarle la referencia a cada una de las columnas. Fuimos colocando a 1, a 2, de manera que cada columna esté identificada mediante una letra y un número, que es precisamente el cruce de las líneas de la columna. Luego de eso, entonces pasamos a la parte, igual habíamos visto en 3D, es conveniente siempre mirar en 3D qué es lo que está haciendo uno, a ver si hay algún error. Entonces, habíamos visto en 3D cuál era cómo iba el modelo matemático, ¿no? Ahí lo tienen, en 3D. También habíamos nos habíamos desplazado aquí en la ventana de entrada de vigas, nos habíamos colocado en el nivel de la cimentación y ahí hemos introducido 4 zapatas cuadradas, 4 zapatas rectangulares, 4 dados de pilotes y 2 zapatas combinadas. Las hemos dejado con las dimensiones que le coloca el programa por defecto. Más adelante entraremos a diseñar esas zapatas y por supuesto que las dimensiones van a variar. Lo siguiente que hicimos fue que nos desplazamos al nivel del suelo y colocamos las vigas de enlace de la edificación. El propósito de las vigas de enlace ya habíamos comentado que era controlar los asentamientos para que no se presenten asentamientos diferenciales. Entonces controlamos los asentamientos de la estructura de manera que todas las columnas bajen más o menos la misma cantidad. Luego nos subimos al segundo nivel, acá en esta parte, piso 2, y también comenzamos a colocar las vigas. Colocamos las vigas principales, o sea, las vigas de pórtico, estas que ustedes ven que van de columna a columna. Aprovechamos inmediatamente y colocamos las vigas que conforman el hueco de la escalera y también colocamos, haciendo el papel de arquitectos, los balcones de cada uno de los costados. En este caso yo cogí esta configuración acá. Cada uno de ustedes cogió una configuración, puede coger una configuración determinada. También colocamos aquí este corte que ustedes ven acá, en el cual podemos ver cómo es el corte típico de esta losa con vigueta unidireccional. Y hasta ahí habíamos llegado hasta ahí.
¿Qué es lo que vemos acá? En esta vista tridimensional podemos ver en color azul oscuro la cimentación, en color café las columnas, en color verde las vigas y en color amarillo las viguetas de entrepiso. Les dije que íbamos a dedicarnos a refinar bien el modelo de este entrepiso que está aquí, porque ya cuando ya estemos seguros de que todo esté bien, entonces simplemente lo vamos a replicar varias veces de manera que podamos de una manera rápida colocar los otros entrepisos. Para eso vamos a variar un poquitico aquí. Aquí en esta parte nosotros podemos, si nos pasamos acá en entrada de columnas, podemos ver cuál es la carga muerta y la carga viva que hemos colocado a cada entrepiso. Ya hemos dicho, la carga típica para un edificio multifamiliar, la carga viva típica es de punto 18 de acuerdo a nuestro código, y la carga muerta depende de un análisis de carga que ustedes tienen que realizar. Pero más o menos el valor es de punto 45. Aunque no la podemos ver, esta carga viva está aquí en cada una de estas. Ahora mismo solamente en este entrepiso, ¿no? No la vemos, pero está ahí. Pero en el código está estipulado que la carga viva para las circulaciones y los balcones sea igual a 500 kilos por metro cuadrado. O sea que ahora mismo cada uno de estos balcones y esta parte aquí, este cuadradito aquí de circulación, tienen 180 kilos. Pero el código nos exige que le coloquemos 500 para tener en cuenta la eventualidad de que se genere, que haya una, por ejemplo, una fiesta en el apartamento. Entonces se reúnan, pues todas las personas, la gente se reúnan en el balcón y en ese momento se puede sobrepasar los 180 kilos. Entonces eso lo vamos a añadir como una carga adicional a los balcones y esta parte de aquí que sería la circulación. Lo podemos hacer a través de este comando aquí que dice cargas superficiales en paño, y entonces aquí escogemos carga viva y aquí simplemente restamos 500 menos 180, obtenemos 0.32 en toneladas metro. Entonces esto lo vamos colocándolo por aquí, nos colocamos en la retícula y vamos simplemente dándole clic acá, o podríamos señalar con una ventana, ¿no? Pero estamos colocándosela dándole clic a cada una de esas retículas. De manera que ahora sí esta carga adicional la podemos ver ahí que es de 0.32. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, como ya le hemos colocado la carga, hemos definido el módulo de elasticidad, hemos definido las longitudes y las secciones de los elementos estructurales, y le hemos colocado la carga, entonces podemos replicar este entrepiso, lo podemos replicar varias veces. Entonces lo que vamos a hacer es que nos pasamos a través del ascensor para el tercer piso. Fíjense acá en la parte inferior derecha, aquí piso 2, entonces si yo subo con el ascensor me dará piso 3 y en el piso 3 no hay nada, pero entonces yo puedo copiar toda este entrepiso. Entonces cuando le doy el comando de copiar, aparece en verde la altura o el entrepiso en el cual estoy, y entonces yo le puedo señalar aquí cualquiera de los entrepisos que yo quiero copiar, pero en este caso solamente tengo el segundo piso, entonces le señalo este. Entonces cuando le señalo ese, entonces inmediatamente me aparece replicado la losa del segundo piso. O sea que ahora tendríamos la losa del tercer piso. Fíjense que es muy rápido, y lo que uno tiene que tener que lograr es que esa losa del entrepiso 2 la coloquemos con todos los detalles, porque simplemente las siguientes losas serán la copia de esas. Entonces yo puedo subir acá y también puedo hacer lo mismo para el piso 4. Aquí en el piso 4 lo copio de este, y luego subo veamos aquí en 3D,
Eso 4. Luego voy a colocar me voy al siguiente entrepiso y voy entonces a colocar, voy a copiar, pero esta vez voy a copiarlo no del piso del piso 2 o del piso 3, sino voy a copiarlo de este, ¿no? De este entrepiso que está acá. Miren, en este botón aquí nosotros podemos visualizar más o menos información en la pantalla. Si le damos clic acá, entonces dice referencias visibles. Entonces, columna, podemos señalar las columnas, las dimensiones de las vigas, los pórticos, etcétera, todo lo que queramos visualizar en la pantalla. Lo único que yo les recomiendo es que no visualicen mucho, porque si hay demasiada información, entonces lo que se presta es para equivocarse. Entonces fíjense que aquí, cuando uno dice visualizar, inmediatamente le coloca, si es el caso de las columnas, coloca el nombre de la columna y la sección de la columna. En el caso de la columna, cambie de sección a lo largo de la altura de ella, entonces también le colocará ese cambio de sección. Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que cambiara a 30 por 40, entonces aquí en esta parte diría A2, debajo 30 por 50 y luego 30 por 40. Le va colocando los cambios de sección que hay. Esta es de 30 por 45, pero nosotros tenemos realmente aquí las vigas de los entrepisos las tenemos en 30 por 50. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, y le voy a enseñar otra manera de copiar los elementos. Aunque es un poquito dispendioso, yo puedo decir que puedo copiar los elementos en otro grupo. Entonces digo, voy a copiar vigas con cargas y entonces voy señalando. Estoy señalando aquí, voy a copiar esta. Y fíjense que cuando yo le señalo, él inmediatamente me coloca el color magenta, ¿no? Para ese elemento. Lo puedo también señalizar con ventanas. Y de esa manera lo podemos hacer un poquito más rápido. Y fíjense que ya casi todas las vigas, faltan estas que están acá. También voy a copiar esta y esta por último. Todas estas las voy a copiar en el piso superior. Entonces hundo el botón derecho del ratón y me sale nuevamente los botones de ascensor, y entonces le digo que lo copia hacia arriba. Entonces copiar. Entonces solamente me copió lo que son las vigas. Entonces me coloco aquí en la cubierta, y aquí en la cubierta realmente no necesito estas vigas que están acá. Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a colocarle aquí a todas estas retículas, voy a colocarle vacío, a excepción, aquí me faltó, miren, aquí me faltó una viga, y también voy a borrar estas vigas que están acá que no tienen ninguna función. O sea, nosotros no vamos a llevar la escalera hasta arriba. Esta de acá debe llegar aquí, de manera que la voy a adicionar, lo voy a alargar. Entonces cuando lo largo, fíjense que me señala con un punto cuando he cortado la viga esta de borde. Y por último voy a colocar acá estos elementos como unas viguetas, esto de aquí, como vigueta. Y me quedaría algo así. De manera que ya tendría, por ejemplo, aquí en este caso yo voy a cambiar un poquitito el punto de paso, que me quede la vigueta como más centrada. Entonces le coloco aquí. También por acá voy a colocar el punto de paso, lo coloco por aquí. Entonces lo coloco señalando acá. Y prácticamente ya tengo, voy a arrimar un poquitito para acá, y este aquí, y ya lo tengo alineado. De manera que ahora, si yo pido la vista en 3D, voy a tener una vista completa de
casi todos los niveles. Realmente me falta solamente el nivel de la losa de tanques, que es la losa de tanque que iría sobre estas 4 columnas que están aquí. Esas 4 columnas no tienen nada, entonces aquí en esta parte le voy a colocar la losa de tanques. Aquí en esta parte, en este balcón, esto no es balcón, este es el techo del balcón del 4º piso. Entonces, como no es balcón, sino que es un techo, entonces le voy a dejar la carga viva no se la voy a aumentar porque no es un balcón propiamente dicho. Si quiero ver un corte, una sección de, por ejemplo, esta parte de aquí, entonces yo podría hacerlo también, así como lo hice con los anteriores. Voy a colocarlo por aquí, miren, este corte por acá, y lo desplazo aquí, y esto es lo que se ve. Entonces, las viguetas del techo, de la cubierta, estas cubiertas de los balcones, y voy entonces nuevamente a copiar estas vigas que están acá, estas 4 vigas solamente, y las copio hacia el siguiente nivel, y en ese nivel entonces le coloco estas viguetas. Entonces aquí prácticamente aquí tengo toda la estructura completa. Ahí podemos ver toda la estructura completa con pisos 2, 3, 4 iguales, la parte de la cubierta y la parte del tanque elevado. Ya le he colocado las cargas. La carga del tanque hay que calcularla multiplicando el peso unitario de los tanques por el número de tanques y dividiéndola entre el área de esta losa de tanques. Pues es una operación que hay que hacer, suponiendo que los tanques pesen 1.1 toneladas, o sea, tanques de 1000 litros. Entonces multiplicamos por el número de tanques que quepan ahí en esa losa, y entonces eso lo dividimos entre el área, y eso nos daría una carga por metro cuadrado del peso de tanques. La otra cuestión que le vamos a colocar es algo que nos piden los códigos, que es cuando nosotros tenemos aquí estas luces mayores de 4 metros, entonces nos piden que le coloquemos una riostra en sentido perpendicular a las viguetas. Voy a apagar la capa voy a apagar todas estas capas de dimensiones, voy a apagar la capa de secciones, perdón, la información, para que no me moleste tanto. Entonces yo voy a colocarla acá a través de este comando que está aquí, o sea, suncho, y aquí en el suncho le coloco 10 centímetros de ancho. Entonces lo voy a colocar aquí. En esta parte le voy a colocar una vigueta de riostra, que es lo que nos dice el código, ¿no? Aquí en esta parte le coloco esta, y aquí en esta parte le colocaría esta de acá. Aquí en esta parte le coloco una que vaya de aquí hasta el otro extremo, y prácticamente tenemos todas las viguetas de riostra. Entonces, como quiera que ya cambiamos la geometría de esta, podríamos copiar solamente las viguetas de riostra y colocarlas en las losas superiores, o podemos simplemente decirle acá que nuevamente copie, y él simplemente sobreescribe. Ya le colocó la vigueta de riostra. Entonces subimos al piso 4 y le decimos que copie. Y ya eso es todo. O sea, ya tenemos todas las viguetas de riostra. En esta parte de aquí podríamos colocarle una vigueta de riostra por aquí, miren.
acá y otra por aquí. Lo mismo que acá, de este lado. Y este lado acá. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a colocarle la carga de los muros de la fachada. Esta carga de los muros de la fachada la podemos colocar de dos maneras. O simplemente nosotros haciendo la operación de cuánto es el peso del muro de cada una de las fachadas. O simplemente diciéndole al programa que él mismo calcule eso a través de este comando, de este icono que está aquí que dice elementos constructivos. Entonces, para los elementos constructivos me voy a colocar aquí a nivel de suelo. No, pero voy a colocar acá para tener en cuenta los balcones, ¿no? Entonces voy a colocar aquí un muro aquí, otro muro acá. En los balcones no voy a colocar muro porque entonces no, pues taparía el balcón. Entonces lo puedo hacer aquí a través de este comando, digo añadir. Y aquí en esta parte ustedes, la primera vez que ustedes utilizan ese comando no tiene nada, entonces hay que definirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estaría la definición del muro. Dice, muro, la referencia es muro de 12. Y aquí lo que tenemos que colocarle es cuánto es el peso de ese muro por cada metro cuadrado. Entonces, cuando uno coloca ese muro en esa altura del entrepiso, él lo que hace es que multiplica ese valor por metro cuadrado por la altura del entrepiso. Y de esa manera le coloca la reacción a la viga. Nosotros podríamos tener en cuenta la participación de la rigidez de los muros a través de este botón que está acá, pero en el caso nuestro no vamos a tenerla en cuenta. Y aquí en esta parte vamos a decirle de a dónde llega, o sea, desde el piso, vamos a colocarle aquí desde el suelo hasta el piso 4, perdón, hasta la cubierta, que serían los muros que le vamos a colocar. Entonces colocamos un muro de aquí hasta acá, colocamos uno de aquí hasta acá, colocamos este muro, luego colocamos este muro de aquí hasta acá y listo, ¿no? Aquí, realmente aquí en esta parte aquí no vamos a colocar muro porque simplemente taparíamos el balcón. Entonces aquí en la parte aquí en la baranda del balcón podemos colocar, de acuerdo al tipo de baranda que tengamos en nuestro proyecto, una carga lineal. Entonces podemos definir una carga lineal. En el caso del balcón, generalmente los balcones son de 80 centímetros de altura. Pero igual, si el balcón es si el balcón es de vidrio, o si es de aluminio, o si son unas barandas, o si es levante en bloque, entonces simplemente tenemos que buscar en la página del fabricante de ese balcón cuánto es el peso por metro lineal. Vamos a suponer que hicimos ese ejercicio y averiguamos que el peso es de 0.15. Entonces vamos a añadirlo acá, 0.15 en el piso 2, entonces le añadimos acá también. Añadimos de este lado. Y por último de este lado acá. Y nuevamente hicimos un cambio. Entonces nuevamente podríamos coger piso por piso y añadirle esa carga. O simplemente nuevamente nos subimos al siguiente piso y le vamos añadiendo, vamos copiando nuevamente de otro grupo. Copiar de otro grupo. Entonces copiamos de acá. Subimos. Copiamos de otro grupo. Este grupo de acá. Y estamos en el cuarto piso. Entonces si le damos una vista en 3 dimensiones, entonces eventualmente podríamos ver el muro en un color como verduzco, algo así. Pero hay veces en que el programa no lo muestra. La manera como uno sabe, aquí sí lo está mostrando, miren. Este color verde oscuro representa los muros de cierre de la fachada.
Acá en el tanque, en la losa de tanque, también vamos a tener un antepecho parecido a ese. Y entonces le vamos a colocar aquí también esta carga. Fíjense que él automáticamente le coloca la carga lineal de punto 15 a lo largo de toda la viga. Aquí también nos falta el suncho, ¿no? Nos falta la vigueta de riostra, que ya se la hemos colocado. Y prácticamente tenemos nuestro proyecto listo. Fíjense que nos demoramos un poquito en la definición del entrepiso tipo, y entonces una vez que estábamos seguros de que todo estaba correcto, simplemente lo replicamos varias veces. Ya nosotros podríamos correr la estructura. Entonces, para correr la estructura, antes de correr la estructura, vamos a chequear para ver si hay alguna equivocación en la geometría de la estructura. Vamos a coger aquí en calcular y le decimos, podemos o bien comprobar la geometría del grupo actual, grupo por grupo, o simplemente de todos los grupos, y entonces él va subiendo grupo, piso por piso, va chequeando. Si no arroja ningún error al final, quiere decir que no hay errores en la introducción de la geometría. Fíjense que él va pasando del 0 hasta el 4. 5, 6. Va chequeando las vigas. Luego chequea las losas. Chequea todo y no dio ningún error. Entonces quiere decir que la estructura la introducimos bien. Los datos están bien. Entonces ahora sí podemos correr la estructura. Tenemos tres opciones para correr la estructura. Regresémonos acá a la definición que yo les había dado de cálculo. El cálculo estructural es igual a A más D más D. Bien, ahí va bajando, fíjense, va bajando el cipelado. Entonces, A más D, entonces nosotros ahora mismo vamos a correr A, o sea, el análisis. Entonces ese análisis lo podemos correr con esta tercera opción que está ahí, que dice calcular la estructura sin obtener el armado. Si queremos si queremos analizar y además de eso diseñar las vigas y las columnas, entonces utilizaríamos esta segunda opción que está aquí. Dice calcular la obra sin dimensionar la cimentación. Y si queremos hacerlo todo completo, entonces cogemos la primera alternativa, la primera opción que está acá. Como quiera que lo primero que vamos a chequear nosotros es la parte del análisis, vamos a correrla con esta opción que está acá. Este procedimiento dura más o menos dependiendo del tamaño de la estructura y por supuesto de del procesador que ustedes tengan en su computador. En este caso, por ejemplo, este computador tiene 4 núcleos y 8 hilos. Entonces, quiere decir que pues, puede desarrollar 8 cálculos al tiempo. 8 cálculos diferentes al tiempo. Para el análisis y la resolución de la estructura, él utiliza el método de la rigidez, método matricial por rigidez para los elementos reticulares, o sea, para vigas y columnas. Para las zapatas y para la plantilla, entonces utiliza el método de los elementos finitos. Él mismo se encarga de cada área de plantilla que tengamos ahí lo divide en pequeños triángulos. Bien, esto ya nos dio, ya hizo el análisis. Entonces nosotros podemos pasar aquí a la parte de resultados y en la parte de resultados podemos pedir acá que nos muestre la deformada. Lo primero que hacemos es vemos la deformada para ver cómo es el movimiento de la estructura. A ver si corresponde a la realidad y si hay algo raro ahí en la definición de los elementos.
Lo primero que muestra el programa es la deformación por el peso propio. Entonces, fíjense que no hay nada raro ahí. Prácticamente fíjense que esta deformación de estas deflexiones están en milímetros. O sea que prácticamente es medio centímetro lo que nos está mostrando. Podríamos aplicarle un poquitito más de exageración a la deformación. Y además de eso, podríamos decirle que nos anime para ver cómo es el movimiento de la estructura con las diferentes cargas. Entonces ahí podemos ver cómo en la cubierta de estos balcones que están aquí, hay una mayor deflexión debido a que no tiene continuidad, no hay ninguna continuidad. Podemos pedirle entonces que nos muestre los desplazamientos, pero ya para combinaciones de carga. Podemos decirle aquí que nos muestre para, por ejemplo, para la carga muerta, ¿no? Que sería esta que ustedes ven aquí, sismo. O sea, carga muerta, carga viva y sismo. Y si le decimos que anime la estructura, entonces ahí sí se nota un poquito más el movimiento de la estructura. Aquí en la parte inferior izquierda, esta flecha roja es el eje de las X, la flecha verde es el eje de las Y y la flecha azul es el eje de las Z. Yo podría también mover esta estructura. Aquí la puedo mover acá, de manera que pueda apreciar como si estuviéramos en un dron, cómo es el movimiento de la estructura y se aprecia un poquito mejor acá por la parte de arriba. Aquí le dio la vuelta y quedó toda medio rara. Pero nosotros podríamos aquí en esta parte, hay una parte donde nosotros podemos decirle cuál es la vista que nosotros queremos. Por ejemplo, nosotros queremos una vista XZ, ¿no? O XY, perdón, la vista que queremos es XY. Queríamos esta vista que está acá. Y entonces cuando le decimos, ahí está mostrándonos el movimiento, ¿no? De la vista XY. Pero si se dan cuenta está al revés, estamos viendo de abajo hacia arriba el edificio. También podríamos decirle que gire alrededor de un eje vertical, entonces simplemente le aplica animación. Hay veces en que cuando uno hace esta animación y estos giros, percibe un poquito mejor cómo es el movimiento de la edificación. Bien, entonces no hemos visto nada raro en las deformaciones, las deflexiones de la estructura, de manera que podríamos entonces pasar a el primer chequeo, que es el control de la deriva. Entonces nosotros podemos saber si estamos cumpliendo o no con la deriva. En el código está estipulado que la deriva de los entrepisos, o sea, la deflexión relativa de entre un piso y otro, la deflexión lateral, no debe pasar del 1% de la altura del entrepiso. Entonces, como quiera que nosotros habíamos cogido como 3 metros como altura de entrepiso, piensa acá, 3 metros, entonces si le sacamos, o 300 centímetros, si le sacamos el 1% a 300 centímetros, entonces nos darían 3 centímetros. Entonces, quiere decir que cuando restamos el desplazamiento de un piso con el piso inmediatamente inferior, esa resta no puede ser mayor de 3 centímetros. El programa tiene una rutina en la cual calcula cuál es el valor de esa deriva. Vamos a abrir un poquitito acá una hoja de cálculo en el cual podemos apreciar la parte esta que le estoy diciendo.
aquí en esta parte podemos ver espectro carga como bueno, quería mostrarlo, no está aquí, vamos a verlo entonces acá. Aquí en el prefacio. Aquí en el procedimiento de diseño podemos ver acá el concepto de deriva y qué es lo que estamos chequeando nosotros. O sea, nosotros tenemos nuestra edificación y esa edificación tiene unas cargas sísmicas que el programa las calcula automáticamente por el método de la fuerza horizontal equivalente. Y entonces tenemos que chequear esto que está aquí, la deriva. O sea, si restamos 2 desplazamientos de pisos consecutivos, ese valor no puede ser mayor o debe ser menor o igual al 1% de la altura del entrepiso que estamos considerando. En el caso de edificios de pórticos de concreto reforzado, si fuera mampostería, entonces el límite es mucho menor todavía, el 0,5%. Entonces el programa automáticamente hace el cálculo ese y lo presenta. Si tenemos en cuenta que 0,01 es igual a 1 sobre 100, entonces nosotros podríamos expresar esa deriva como un quebrado en el cual el denominador debe ser mínimo 100 o mayor que 100. Si es menor que 100, entonces quiere decir que como está debajo, está en el denominador de la expresión, entonces el desplazamiento va a ser mayor. Y eso es lo que vamos entonces a chequear acá. En esta parte, cuando le pedimos, acá dentro de todos los datos, le pedimos la distorsión de los pilares. Distorsiones viene siendo el término español para deriva. Entonces aquí nos muestra una distorsión o desplazamiento, ¿no? Pero aquí en esta parte está hablando de carga gravitatoria. Fíjense acá, que aquí en la parte origen dice G. Y aquí lo que nos está mostrando es cada columna, planta por planta, nos está dando información de la cota, de la altura, y además de eso nos dice cuál es la deriva, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Sin embargo, la deriva que nosotros estamos chequeando es la deriva por carga sísmica, de manera que tenemos que desplazarnos a lo largo de este listado y coger esta parte que está aquí que dice situaciones sísmicas. Y entonces aquí en esta parte podemos ver lo que les dije, está expresado en un quebrado en el cual estos valores que están aquí, este denominador, tiene que ser por lo menos 100. Entonces fíjense que aquí, en este caso, tenemos menor que 100, quiere decir que no estamos cumpliendo con la deriva. Ni en la columna A1, ni en la A2, en fin, en ninguna de las columnas estamos cumpliendo con la deriva. Entonces nosotros tenemos que rigidizar la estructura. Aquí tenemos un compendio, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que entre el segundo y el tercer piso no cumplimos con la deriva. Aquí incluso en el cuarto piso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a aumentarle las secciones a las columnas y entonces vamos nuevamente a correr la estructura y vamos chequeando la deriva hasta cuando la cumplamos. Entonces aquí para estas columnas de estas columnas rectangulares voy a colocarle acá en esta parte, voy a colocarle acá 60 centímetros. Y entonces voy a copiar esta propiedad, la voy a copiar. Cuando copio, él me dice que quiero copiar, le coloco el ángulo, el grupo inicial y el grupo final. Quiero que me copie las dimensiones, quiero que me copie la resistencia del concreto,
el recubrimiento y la categoría sismoresistente. Entonces le asigno a estas columnas que están acá, rectangulares en la misma dirección de estas, le coloco la misma sección. También voy a cambiarle esta que está acá, estas columnas de aquí le voy a colocar también 60 centímetros. Y también las voy a copiar. Voy a copiar estas columnas y se las asigno a esta que está aquí. Solamente, ¿no? Ahora corrijo esta de aquí, las cuadradas, y les coloco 50 por 50. Y copio la propiedad de esa columna a estas tres que están acá. Por último voy a editar esta que está acá, que tiene una sección de 50. Voy a dejarla así, esa de 50 la voy a dejar así. Entonces nuevamente voy a correr la estructura y voy a ver cómo se corrige, cómo se ha corregido la deriva al rigidizar un poco las columnas. Recuerden que la opción para correr solamente el análisis es la tercera opción. Cada vez que uno cambia la dimensión de un elemento estructural, inmediatamente cambia la matriz de rigidez de toda la estructura y entonces los resultados anteriores no son válidos. O sea, ya se trata de otra estructura completamente diferente. Bien, entonces vamos nuevamente a ver cómo quedó la deriva, distorsiones de pilares, y nos vamos directamente hasta el final del documento. Que al final del documento ya podríamos ver que cambió un poquitito, ¿no? Cambió algo, pero todavía estamos lejos, ¿no? O sea, si nosotros vamos a todos los demás pisos, podemos notar que estamos lejos todavía. Vamos entonces a seguir aumentando las secciones de las columnas, de manera que rigidicemos la estructura. Vamos a colocarle las columnas estas de las circulares, vamos a colocarlas de 60 centímetros. Y copiamos su propiedad a las otras tres. Aprovechamos y le cambiamos a estas columnas que están aquí. Vamos a colocarle aquí, en vez de 30, coloquémosle aquí 40 centímetros. Y copiamos también su propiedad a todas las otras columnas, a estas tres de acá y esta de acá. Cambiemos también la sección de esta. Simplemente le vamos a colocar aquí 40 centímetros. Copiamos su propiedad. Y por último, estas cuadradas las colocamos de 60 centímetros.
copiamos su propiedad y nuevamente hacemos el análisis de la estructura. Recuerden ir guardando sistemáticamente, sobre todo cuando hay cambios. Aunque el programa va guardando rutinariamente, de todas maneras es mejor guardar uno acá por nuestra cuenta, ¿no? Acá calcular la estructura sin obtener el armado. Bien, voy a pausar un momentito esta parte de acá que está, me ha puesto muy lento el computador. Bien, entonces chequemos nuevamente la deriva. Y bueno, fíjense que ya por lo menos en el sentido X ya logramos controlar la deriva. Acá en el sentido Y hay algunas columnas que aquí nos las enseña, nos las dice el programa, pero tenemos que recorrer cada una de las columnas y ver cuál es la parte que no está cumpliendo, que sería en sentido Y, las columnas del eje D, por ejemplo, las columnas del eje C, esta de aquí, h sobre el 99, la podemos dejar así, es prácticamente h sobre 100. O sea que revisando columna por columna, entonces vamos a dedicarnos a la del eje C. Fíjense que la del eje A y la del eje B están bien cerca, ¿no? 96, 97. Entonces vamos a colocarle 99, 99, 95. Vamos entonces a colocar aquí la de el eje D, que ya bajó de 90, y el eje E, vamos a aumentarle la dimensión en Y a la columna, porque ahí donde no nos está cumpliendo. Entonces, si tenemos el eje D, el eje Y viene siendo el lado corto de la columna. Aquí, en este caso, yo voy a colocar esta columna, la voy a colocar aquí de 45. Aquí le coloco 50 centímetros. Y entonces copio esta propiedad y se la pego no solamente a este eje, sino a este de acá. También voy a tomar esta de aquí, y ahora lo que tengo que subir es la altura, porque es la que está en sentido Y. Entonces aquí le voy a colocar 65 centímetros, que está bastante cerca, ¿no? Esta de acá
la voy a subir 5 centímetros en cada dimensión, en el Y, en la Y. Pero como la columna es cuadrada, entonces le coloco 65 a ambos lados. Y entonces aquí copio su propiedad y se la pego aquí a esta de acá. Entonces vamos a colocar una vez a esta y entonces nuevamente corremos la estructura y vemos cómo nos va chequeando la deriva. Recuerden que el cálculo estructural es un proceso iterativo en el cual nosotros suponemos una dimensión del elemento y entonces chequeamos y si no nos cumple, entonces hacemos el correctivo del caso. Con la salvedad de que como tenemos el recurso tecnológico del programa de computador, entonces podemos hacer estos cuestionamientos de qué pasaría si le cambio esta dimensión por esta otra. Y en cuestión de minutos, de segundos, inmediatamente podemos apreciar cuál es el resultado. En la próxima corrida les voy a mostrar aquí cuántas ecuaciones genera esta estructura por el método matricial. La primera información que él muestra es eso, son tantas ecuaciones, 3000 y pica, no sé cuántas. Pero son bastantes ecuaciones y si no fuera por el concurso de computador sería bastante largo el análisis de esta estructura y no tan exacto como lo podemos obtener acá. Realmente no se demora mucho, ¿no? Y entonces acá la justificación, ahora sí podemos ver 94, 99. Entonces acá 94, 99, 94, 99 y podemos dejarla ahí, 94, 99. Estamos hablando del eje D, ya el eje C entró, fíjense. Y prácticamente hemos cumplido con los requisitos de deriva. Entonces, ya que cumplimos con los requisitos de deriva, este sería la materia, la información que ustedes tienen que suministrarme en el primer parcial. Voy a mostrarles aquí varias informaciones, como por ejemplo de la justificación de la acción sísmica, que no es más que el cálculo de la fuerza sísmica por el método de la fuerza horizontal equivalente. Ya ustedes tuvieron oportunidad en análisis de aprender el método ese, y aquí lo podemos ver de una manera más bien detallada, ¿no? Tenemos los coeficientes a sub A, a sub B, etc. Y aquí podemos ver el coeficiente sísmico. Si se dan cuenta aquí, en esta parte dice 0.4, este valor del coeficiente sísmico. Y entonces aquí más adelante nos muestra las fuerzas sísmicas por cada entrepiso. Por ejemplo, aquí en esta parte, aquí nos da los pesos de cada entrepiso, ¿no? Fíjense que los pesos de las 3 primeras plantas, como son iguales, el peso es igual, 508 toneladas. No así la cubierta, que tiene 185, y la losa de tanques tiene 46. Si nos fijamos aquí en la fuerza sísmica, entonces podemos ver aquí que la fuerza es de 140 para el segundo piso, 122 para el tercero, 87 para el cuarto, 34 para la cubierta y 8 para el tanque. Serían los parámetros sísmicos. En cuanto a la presentación de la memoria de cálculo, le podemos decir así para que la haga. Aquí tiene un listado personalizados. Y en el listado personalizado uno puede decirle qué es lo que quiere, ¿no? Entonces aquí uno dice, listados personalizados guardados en disco, ¿no? Yo tengo aquí unas memorias guardadas en disco y vamos a darle clic acá. Y entonces aquí en la parte de la derecha podemos ver qué es lo que está incluido en la memoria, ¿no? Dice listado de datos de obras, versión del programa, comentarios del proyecto, datos generales, normas consideradas,
Y podemos quitarle el chulito a lo que no nos interesa, que sería viento. No hemos considerado el viento. Tampoco consideramos fuego. Eh, no tenemos presiones sobre muros, combinaciones de datos geométricos, columnas. No tenemos muros de cortante ni muros. Coeficiente de empotramiento, pilares, listado de losas, autorización de uso. Interacción suelo-estructura tampoco tenemos. Acá no tenemos losa de cimentación. No tenemos acero en perfiles ni conectores. No tenemos madera, no tenemos genérico, no tenemos... Sí tenemos unos muros de mampostería, ¿no? Pero son los muros que utilizamos para la fachada. Acá, comprobaciones, estados límites últimos. Entonces podríamos quitar vigas inclinadas que no hay. Tampoco hay diagonales de arriostramiento. Tampoco tenemos escalera. Ahora más adelante le colocamos la escalera. Tampoco tenemos esta parte. Ni tramos, ni nada, ¿no? Nada de esto. Listado de cimentación tampoco. Y este sería básicamente el listado de la memoria de cálculo por parte de CIPE. Entonces lo da ya organizadito, el cual inmediatamente genera una tabla de contenido y está muy bien realizado esta memoria de cálculo. Le han puesto un buen empeño a la ejecución de la memoria de cálculo. Tal vez la memoria de cálculo es tal vez una de las cosas más demoradas en un cálculo estructural. Aquí se salió el programa. Vamos a darle nuevamente. El programa es bastante grande, entonces hay que tener un poquito de paciencia cuando él lo carga. Y en el caso de la licencia temporal, la licencia campus, además de eso, el programa hace un chequeo. Y entonces se comunica con cada vez que ustedes le dicen al programa que haga algo, él se comunica con el computador de ellos y entonces autoriza o no. Si ustedes aparecen en la base de datos de la universidad, entonces los autoriza. Y nuevamente aquí la memoria de cálculo. Miren, voy a generarla. Yo voy a generar otra memoria de cálculo. Voy a colocar aquí memoria UPB. Y entonces aquí le puedo colocar un título, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría colocarle yo grupo tal, por ejemplo, grupo 09. Y pueden colocar. Y en esta parte de acá ustedes pueden ir llamando lo que les interesa. Por ejemplo, me interesa el listado de datos de obra. Este de aquí me interesa. Y lo pasa hacia acá. Me interesa... Por el momento me interesa solamente esto. Fíjense que aquí en esta parte tenemos nuevamente lo que les había mostrado anteriormente, pero que ya lo guardaba, ¿no? Pero vamos a darle a aceptar para que él genere entonces la memoria, a ver si no se sale esta vez. Y aquí podemos visualizar un índice en el cual están una tabla de contenido en el le está mostrando todo lo que le pedimos que mostrara, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, datos de obra. Aquí hay un resumen. Fíjense que acá las cargas, no hay viento, la norma, en fin, ustedes pueden hacer una lectura de esta memoria y ven que están todos los parámetros que nos exige la norma, ¿no? Pues la norma nos está pidiendo todos estos valores que están aquí.
Y algo que no estaba aquí era la distorsión de los pilares. Aquí en el listado personalizado, yo tendría que añadirle aquí la distorsión de los pilares. Acá dice memoria web UPB. Voy a armarla paso por paso, ¿no? Voy a armarla aquí, le voy a ir añadiendo listados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para la distorsión de los pilares, entonces yo puedo decirle que me muestre la parte pertinente a la distorsión y entonces la puedo imprimir. Si ustedes instalan el programa de Fine Print, entonces ustedes podrían tener aquí el listado de las derivas, ¿no? Aquí en esta parte. Y le pueden ir añadiendo los otros listados. Porque lo otro que necesitamos es de la justificación de la acción sísmica y también lo tenemos que imprimir. Pero en este caso no nos la organiza capítulo por capítulo, sino que simplemente repite el número. Acá en esta parte, listado de datos de obra, aceptamos e imprimimos. Luego ustedes podrían, aquí en el comando de Fine Print, podemos ver aquí los listados de datos de obra, la parte de la justificación sísmica, el control de la deriva. Básicamente eso es lo que ustedes van a entregar en el primer parcial. Pero por supuesto que esta parte la tienen que ambientar. Yo les dije que tienen en la carpeta de Drive tienen ejemplos de memoria de cálculo que les puede servir como guía. Para el caso del dibujo, ustedes tienen que generar las plantas de los entrepisos típicos, o sea, el del 2, el 3 y el 4, tienen que imprimir la planta de la cubierta y tienen que imprimir la planta del tanque. También tienen que anexar, perdón, no tienen que anexar nada. Acá, entonces aquí podemos decir para el replanteo y para los planos de planta, nosotros podemos decir que nos muestre desde el nivel, el grupo 0 viene siendo el grupo de cimentación. Podemos colocarle el grupo 1 hasta el grupo 6. Y entonces le decimos acá que nos imprima esto, ¿no? Si le decimos aceptar, entonces él automáticamente nos genera los planos DWG de AutoCAD. Si le pedimos el detalle de todos los dibujos, ahí podemos ver los diferentes planos. Fíjense aquí dice replanteo. Y aquí en esta parte nos da entrepiso por entrepiso, pero realmente ustedes van a colocar solamente una plancha. O sea, si quisiéramos imprimir estas planchas, se imprimirían esta de acá, esta que son iguales a estas dos, la de la cubierta y la de tanques. Esas serían lo que tendrían que entregar. Incluso ustedes podrían ahorrar un poquito de espacio, por ejemplo, moviendo aquí en esta planta que está acá, pueden mover estos elementos acá y pueden hacer un arreglo y optimizar el papel. Podemos colocar por ejemplo, esta losa de tanque la podemos colocar junto con la losa de la cubierta. Ya nos quedaría entonces
planta típica y planta de cubierta y planta de tanques. Si yo le doy imprimir, entonces le señalo qué es lo que quiero imprimir con el botón izquierdo y le doy clic derecho y entonces le digo que me los imprima. Entonces tenemos varias opciones, cada plano es un fichero o todos los planos en un único fichero. Y el nombre del fichero él le coloca por defecto el nombre de file, que es archivo en inglés. Y por último le decimos que nos muestre el fichero con el programa asociado, que sería en este caso AutoCAD, que es DWG. Él genera el archivo y entonces inmediatamente nos abre AutoCAD, que nos muestra con AutoCAD.